Bienvenidos a Frecuencia de Cambio, un espacio para la excelencia física, mental y espiritual, con la conducción de Jorge Scalpelo. ¿Te ha pasado que se te repite una situación una y otra vez y no encuentras una explicación? Hoy, en Frecuencia de Cambio, exploraremos en la psicogenealogía, disciplina terapéutica que explora cómo los patrones, traumas, secretos y dinámicas familiares pueden influir en la vida de una persona, incluso a través de generaciones. Nos acompaña Verónica Aros, ella es psicóloga, también es tarotista y es especialista en psicogenealogía. Bienvenida al programa, Vero. Muchas gracias, Jorge. Encantada. Buenas tardes para todos. Muy agradecida de estar hoy día contigo y con los que nos escuchan. ¿Cómo definirías tú la psicogenealogía? La psicogenealogía es un tipo de terapia que nos permite comprender qué patrones hemos heredado sin darnos cuenta, qué patrones estamos repitiendo, ¿cierto? Y cómo podemos hacer este cambio consciente para no vivir la misma historia de la mamá, de la abuela, de la bisabuela, que todas, por ejemplo, fueron abandonadas o sufrieron. Entonces, nosotros repetimos eso inconscientemente y lo honramos. Esta terapia tiene como objetivo reconocer. Hay una toma de conciencia, es como un despertar a una nueva energía. Esta terapia, tú me dices que es algo más bien rápido, no es una terapia que tenga muchos episodios en el tiempo. No, es una sola sesión. Eso es lo más impresionante. Es una sesión de 2 horas. Entonces, el título, por ejemplo, ¿qué quiero trabajar? Por ejemplo, mejorar la relación con mi hijo, mejorar la relación con mi marido, mejorar la relación con mis padres o mejorar mi situación económica. Entonces nos damos cuenta que la persona viene de una familia donde para los papás no era un tema de las lucas, pero para él sí lo son. Entonces repite un patrón también heredado sin darse cuenta de que él es más ambicioso, que quiere otras cosas, y así puede como honrar su historia, pero hacer una elección diferente. Por eso que es una terapia de 2 horas y es una sola sesión. Oye, ¿y cómo es la efectividad de esto? Suena Mira, como bien espectacular que en 2 horas destrabar algo que a lo sí, mejor durante años se te ha repetido y que tú no podías exacto, solucionar. exacto. Mira, es espectacular, incluso en Google, en donde dice las opiniones, hay muchas personas que se han hecho la terapia y dicen, oye, me ahorré, no sé, un montón de tiempo de terapia o de otra cosa porque entendí rápido ciertos patrones. Claramente no, esta terapia es para personas que en general están bien, ¿no? Que no tienen alguna condición psiquiátrica o algo así, ¿ya? Es para personas con algún conflicto familiar, emocional o personal que no saben por qué lo vuelven a repetir, lo vuelven a vivir, siempre eligen, por ejemplo, hombres tóxicos o mujeres tóxicas o controladoras o celosas, y nos damos cuenta que su abuela, su mamá o su tía eran así. Ujú. Mira, para ir entendiéndolo mejor, pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué situaciones son recurrentes de lo que tú has visto en tu consulta? Que puedan ser Bueno, clarificadoras para los que están escuchando y también cómo abordarlas para ir entendiendo cómo opera esta terapia. claro, por ejemplo, una bien común es de una mujer de 40 años que se lleva muy mal con la mamá, pésimo, ¿ya? Entonces empezamos a ver la historia familiar y nos damos cuenta que esa mamá se llevaba mal con su mamá o que su mamá se murió cuando era muy joven y no tuvo mamá, no tuvo nadie que le enseñara, ¿ya? Entonces empieza la persona a darse cuenta de que la mamá no es que sea pesada por gusto, sino que nadie le enseñó o lo que aprendió fue lo mismo que ella está enseñando, a ser estricta, a ser pesada, a ser controladora con la hija. Entonces, es largo, porque es una terapia donde además se perciben las energías, se conversa mucho durante 2 horas y ahí está la gracia del terapeuta de ir hilvanando la historia que el paciente o el cliente va contando. Claro, pero Esa es la gracia. cómo se descubre? O sea, ¿cómo tú llegas al punto exacto
donde se detona este comportamiento, la información, cómo se puede llegar ahí, ¿Cómo porque se puede es llegar? algo... Porque uno ya está entrenada como para eso y uno se da cuenta inmediatamente al que empieza a conversar y yo le pregunto, por ejemplo, mi hijo, dice, mi hijo es muy bueno para el copete, ¿cachai? Mi papá era bueno mi abuelo se murió de cirrosis. Entonces ya tú dices, aquí está el patrón. Inmediatamente te das cuenta que el problema del niño es un problema que heredó también, que está honrando al abuelo, que en la casa nunca hubo, no se fiscalizaba la bebida, el alcohol. Entonces te das cuenta cómo se repiten estas historias a través de los tiempos. Incluso es más, es tan así que, por ejemplo, esta familia Kennedy, que dicen la maldición de los Kennedy, que todos mueren en accidente, es una honra a los ancestros. Todos mueren en accidente. O los matan, o se cae el avión. Es así. Es súper, súper increíble. Eso es honra a los ancestros, es como lealtad a Una cierto lealtad patrón. inconsciente. Una lealtad inconsciente. Es muy curioso, por ejemplo, tocan árboles donde es gente muy humilde, que las mujeres de esa época no llegaban al cuarto básico. Hablamos de las bisabuelas o las tatarabuelas, las mujeres como de campo, qué sé yo, no les daban educación, las casaban a los 13 años, qué sé yo. Y las nietas ahora son profesoras, por ejemplo. Como que están honrándola de una manera positiva, porque sus abuelas no tuvieron, como sus bisabuelas no tuvieron acceso a educación, y curiosamente en la familia hay muchos profesores. Pasa eso también, uno se da cuenta que hay honras positivas también, no siempre es negativo. ¿Cuáles son los tópicos que más te pregunta la gente? Muy comunes porque no logran tener una relación sana de pareja, porque siempre finalmente la relación no fluye, no se concreta o la abandonan, ¿cierto? Entonces, ahí hay muchos factores, no tan solo de que el chico que ella eligió la abandone porque es malo. Probablemente ella puede ser una persona celosa, puede ser una persona controladora. Entonces, si es una persona, una celópata, ningún chico le va a durar mucho porque siempre ella va a actuar de alguna manera que va a hacer que la persona termine agotada en una relación. En el fondo, el cambio es personal, no es que él se elija, uno dice, sí, elijo hombres que se van, pero también tengo que ver qué es lo que hago yo para que se vayan. Por ejemplo, ahí tú lo estás llevando más como al plano del presente, como mírate al espejo en el fondo, pero no tanto yendo como al pasado transgeneracional. No, porque, por ejemplo, su mamá fue celosa, su abuela también, a la abuela la engañaron 50 veces a la mamá, el papá la engañó 500 veces. Entonces, claro, esto es como lo que yo aprendí y lo que yo no quiero tener y justo tengo. Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona no tiene información de su árbol? Una persona a lo mejor que fue adoptada y quiere solucionar y acudir a este enfoque de la Mira, psicogenealogía. ¿Cómo se puede llegar a la información cuando no está la hace unos información? años atrás, unos 8 o 9 años atrás, me tocó un caso impresionante porque era una chica que la abandonaron recién nacida en una residencial en Valparaíso. Y esta chica ahora era una señora, ingeniero comercial, le iba súper bien en la vida, pero ella quería sanar su historia y no sabía ni quién era su mamá, ni su abuelo, ni nada, porque la mamá embarazada, o sea, tuvo la guagua y le dijo a la señora de la pensión en Valparaíso que le cuidara la guagua y nunca volvió a buscar la guagua. Nunca. Estamos hablando hace 50 años atrás, por supuesto. Entonces, al colocar estos ancestros sin nombre en el genograma, la persona decía, no sé por qué me abandonaste, no sé cuáles son tus motivos, no sé qué pasó, pero te veo, eres mi mamá y te agradezco la vida. Esa forma de reconocimiento ya la hace sentir que ella sí tenía una mamá y que por los motivos que haya sido, la mamá no la pudo tener, pero le dio la vida, no la abortó, ¿cierto? Claro. Entonces, esa persona pudo tomar a sus ancestros sin conocer ni siquiera los nombres ni la historia de nadie. ¿De qué manera alguien puede romper ciclos o empezar a romper ciclos de manera a lo mejor más autodidacta? Porque obviamente lo ideal es llegar a donde un terapeuta que domina este tema y que te puede orientar de una manera mucho más apropiada. Uh-huh. Pero, ¿cómo uno no se puede explorar a sí mismo y decir, esto va más o menos por acá? Mira, ahí yo recomiendo que igual tengan acceso a algún tipo de literatura.
¿ya? Hay un libro muy bueno que se llama Ay, mis ancestros, o cualquier entrevista, o cualquier, si no quieren leer un libro, que googleen a Anne-Anceline Chusset-Berger, que es la creadora de este método, que es una psiquiatra francesa que ya falleció, hace unos 10 años falleció, murió de muy viejita. Y ella es la que inventó esta metodología de terapia, y entrega ciertas información de que si alguien quiere empezar a sanar en su casa, que no tenga los medios para un terapeuta, que lea esto, está gratuitamente en Google, y ahí vas a encontrar mucha información y herramientas que te pueden ayudar, como para hacer un link con lo que te está pasando, a leer ciertos casos y poder compararos con lo que la persona está contando. Oye, ¿y en qué se diferencia esto, por ejemplo, con una constelación familiar? Bueno, en la constelación familiar tú constelas en grupo, ¿cierto? Esto es individual, y constelas un ratito. O sea, por ejemplo, dice, ya voy a sanar a mi mamá, llega alguien que hace de mamá y dice, mamá, no sé por qué. Cuando trabajas como 20 minutos. No es una terapia, es una terapia que sirve muchísimo, alivia bastante. Es una terapia grupal, pero no se trabaja a fondo, profundamente, no se hace como una psicogenealogía que es realmente muy, muy profunda. Mm. Tú en uno de tus videos dices como ejemplos de cosas, temas de divorcio, adicciones, enfermedades, limitaciones, estilos de crianza y más. Cada situación es distinta y depende del universo emocional de cada persona, o podemos encontrar patrones de puntos Hay de origen. patrones, hay patrones globales, ¿ya? Pero también cuando uno profundiza, va a depender del tipo de crianza, de la familia, de la educación que tiene la persona que está atendiendo, eh, de muchos factores que uno tiene que ir acomodando cuando el cliente empieza a conversar, a hablar. Tú tienes que ver la información que tiene. Hay personas que no saben nada de la familia y otros que saben hasta de los bisabuelos, con fecha, lo que hacían. Entonces, ahí uno tiene que ir viendo lo que puedes ir tomando y lo que puedes ir, con lo que puedes ir trabajando dependiendo de cada persona. Quiero entender cuánto es desde lo intuitivo, porque hay un conocimiento de base que tú tienes, ¿cierto? De psicología, psicogenealogía, etcétera. Pero en ese tú a tú con el paciente, me imagino que también tú ves el lenguaje más allá de lo que te cuenta, o temas Claro que sí. corporales, relacionado también como con lo que se hace con la biodecodificación. ¿Cómo es ese rol que tú tienes que cumplir como terapeuta para poder llegar bien a ese el nudo que hay que desatar? Bueno, ahí tú entras como en un espacio energético común con el cliente, y por lo tanto las personas que somos intuitivas o las personas que trabajamos con público logramos percibir, sentir qué le está ocurriendo a la persona, qué está sintiendo, si está sintiendo emoción, si va a llorar, si está enojada. Tú percibes todo en el mismo campo energético. Eso, lo que pasa en las constelaciones, eso también ocurre en la psicogenealogía. Tú entras en el campo energético del cliente y logras percibir lo que está sintiendo en relación a lo que estamos tratando. Uno es parte de la historia en esos momentos. Oye, volviendo al tema como de ejemplos que se te vengan a la mente y decir, a esta persona le pasaba esto por tal cosa. Yo hice un ejercicio y le pregunté al chat GPT cosa y me tiró al tiro ese ejemplo de una persona que las parejas le son frecuentemente infieles. Y uno dice, Uh-huh, no es culpa de la persona porque te toca justo una persona que es gorrera. uh-huh. ¿Por qué ocurre eso? O sea, ¿hay algún patrón común de Bueno, decir, ah, porque tu abuelito o claramente, bisabuelo le pasó tal cosa? claramente la persona que es gorrera tiene un tipo de comportamiento en general, ¿cierto? Que se puede ver que no es como una persona que no lo es, ¿ya? Una persona que parte como escondiendo el teléfono, que a veces no te contesta en ciertas horas. Ya en el pololeo se puede dar cuenta una persona si es alguien coqueto o no coqueto, o coqueta. Entonces, eligen personas así porque son más llamativas, porque no sé, muchos factores, depende del gusto, ¿cierto? Y van a seguir eligiendo ese tipo de mujeres o de hombres, porque hay una atracción hacia eso. Y si vemos después la historia, nos damos cuenta que el papá era así. Entonces, esa chica se siente súper cercana a este tipo de hombre entretenido, simpático. No estoy diciendo que los hombres entretenidos y simpáticos sean guerreros, pero entretenido, simpático, bueno, para los asados, para las tallas.
Entonces, él busca una persona parecida y tiene también las mismas conductas que su papá. Ahora, ¿por qué esto ocurre así? ¿Qué pasa con el inconsciente? ¿Por qué hay que como que cumplir con ese patrón siendo que es perjudicial? Tenemos poca conciencia de lo que elegimos. No hacemos nos dejamos llevar mucho por la influencia de las películas, del romance, sobre todo en las cosas de amor. Es como, ay, me encantaron los ojos, diciendo que el compadre, por ejemplo, recién saliendo, te pidió plata prestada para pagar algo. Y eso la persona no, pero es tan amoroso, tan caballero, tan no sé qué. Pero el compadre de los que le pide plata a la chica. Y la chica eso no le complica mayormente, pero después eso se transforma en un problema. Pero ella no toma esa conciencia al principio, lo ve como algo menor. Nos pasa siempre lo mismo porque vivimos como un piloto automático. Somos personas que repetimos formatos, repetimos elecciones, repetimos decisiones, sin hacer un análisis de que ya no estamos en la misma edad, de que ya tenemos una visión distinta de las cosas, de que podemos elegir otra cosa. Entonces, al estar siempre en piloto automático, no tomamos conciencia y vamos repitiendo lo mismo y repitiendo lo mismo. Y además es como honrar también la historia familiar, porque muchas cosas nosotros aprendemos de que somos pequeños, que no nos enseñan los papás con palabras, pero sí con sus acciones. Entonces, quedamos como programados de cierta manera. Por ejemplo, hay hombres que son muy mal genio, y son como el papá mal genio, el que llega enojado, que realiza las tareas. Y si uno le pregunta un poco, su papá era igual, su abuelo era igual, el tatarabuelo era peor. Entonces, como que repetimos porque heredamos, y esa persona aprendió que los papás tenían que ser estrictos, tenían que estar encima de los hijos y exigiéndole sin diálogo, sino que con órdenes. Entonces, nosotros aprendemos desde pequeño conductas, hábitos, elecciones. Y como más vivimos como inconscientes, seguimos repitiendo el patrón sin darnos cuenta, como un disco. Oye, Vero, ¿y qué casos han sido los que más te han marcado de recuperaciones así emblemáticas, po? Hay muchos casos que son fuertes que ahora en este momento así como que, pero sí me ha pasado sobre todo los casos de abusos. Esos son los ¿Ya? casos más fuertes y más terribles. Lamentablemente se da mucho en las familias con muchos hermanos que tienen, no sé, 15 años de diferencia con los más chicos, familias demasiado numerosas. Lamentablemente eso en estratos bajos y altos también se da. En la Ya. misma forma. Con o sin educación se da. Los abusos son lamentablemente más comunes de lo que uno quisiera ver. Acá dice, la repetición no es casual, sino una forma inconsciente de mantener viva la memoria del clan. Exacto. Hmm. Es como, es lo que te digo, o sea, incluso vemos, por ejemplo, los clubes, así, el club palestino ya, o el club israelita, para no pelear con nadie. Ellos honran a sus ancestros grupalmente. Imagínate cómo lo hacen en la familia. Si lo honran ya grupalmente como colonia, en la familia se hace lo mismo. Se hace absolutamente lo mismo. La receta de la bisabuela, de cómo hacía los ñoquis, la está haciendo ahora la tataranieta o la bisnieta. Claro. Ahora lo relevante acá es que todo esto es inconsciente, po. Por eso que cuando... De por eso, atraer situaciones inconscientemente. claro, por eso que esta terapia tiene como objetivo despertar. Es una terapia para personas que quieren despertar un estado de conciencia distinto respecto de su propia vida y hacerse cargo. Porque tampoco es mágico, o sea, yo me doy cuenta inmediatamente. Ya no me voy a poder hacer la lesa en mi elección, ¿cierto? Pero también puedo decir, me da mucha lata hacer el cambio, voy a seguir como estoy nomás, ya, peleando. Pero el cambio es una responsabilidad personal. Cuando la persona realmente toma conciencia, es porque es una persona que ya tiene herramientas para responsabilizarse de su historia y hacer los cambios de forma consciente. Claro, no basta solamente con llegar a ese nudo, sino No, que tiene que haber el cambio lo una... tienes que hacer de todas maneras. O sea, sí o sí, la persona se tiene que hacer cargo de ese cambio y mantenerlo en el tiempo. La mayoría de las veces, o sea, casi el 90%, siempre lo hacen, porque de verdad
despiertan y dicen, ¿por qué tengo que vivir lo mismo yo? Entonces voy a hacer un cambio, ya no quiero seguir peleada con mis hijos, no quiero ser esa mamá, voy a ser una mamá más comunicativa, una mamá no amargada como fue mi abuela o mi madre, etcétera. Y la persona hace el cambio y es muy bonito. Ujú. Oye, Vero, y la gente que diga, oye, quiero explorar una terapia de psicogenealogía, ¿cómo encuentran a Verónica? Me pueden googlear, Verónica Aros, aparezco en todas partes, me buscan en Instagram, en TikTok, tengo en todas las plataformas que te imagines. Estoy subiendo esos videos siempre, una vez a la semana hago videos para tomar conciencia de muchas cosas, por ejemplo la angustia, en este caso de la psicogenealogía, esta semana, y otras cosas que voy de las parejas tóxicas, de las relaciones, mil cosas que me gusta como ir dejando estos pequeños videos para que la gente pueda escucharlos y si quiere sacar esa información y hacer estos cambios. Excelente, Vero. Te quiero agradecer que haya tenido tiempo para poder introducirnos a este tema profundo de la psicogenealogía. Recordamos entonces tu sitio web, veronicaros.com. Ahí pueden saber más sobre las terapias que hace Vero y más sobre ella. Y también pueden contactarla vía Instagram a @veronica_aros_cortés. También los invitamos a seguirnos a Frecuencia de Cambio en nuestras distintas redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Facebook y por supuesto, si estás aquí escuchando en Spotify, síguenos para que puedas enterarte de nuestros próximos episodios y juntos podamos seguir propagando información que hace bien. Les deseo el mayor bien posible y nos encontramos en un próximo episodio